Saludos al ministro José Ramón, que ya está aquí en nuestros estudios. Alexis, Alexis sí, la Antigua, Alexis, su mano derecha e izquierda. Así es, saludos a Alexis la Antigua, nuestro amigo y asistente de José Ramón. Y entonces, dar nuestra versión un poquito corta de lo del discurso, porque vamos a aprovechar la presencia de el vocero, de uno de los voceros autorizados, hasta el punto de que Reinaldo lo mencionó en su discurso de introducción. Sí. Ayer dijo, como dijo José Ramón, se ha convertido en el vocero como para curarse en salud. Reinaldo, como para curarse en salud, dijo en el discurso. Como dijo José Ramón Peralta. El presidente va a hablar de Odebrecht porque José Ramón Peralta lo dijo. Pero anyway, vamos a escucharlo de primera mano ahorita. Mientras tanto, quiero decir algo. Con relación al discurso, yo tenía una posición. Venía hablando de que Danilo debía aprovechar el escenario de ayer. El mismo gobierno, Rodríguez Marchena y su equipo estaban promoviendo una plataforma de 400 medios de comunicación para promover, transmitir y que se escuchara el discurso de nuestro presidente. Y entonces ese discurso tenía un carácter histórico y especial. En un Danilo Medina, que escuchen este perfil. Danilo fue coordinador de la campaña de Don Juan. Danilo fue pieza clave del Pacto por la Democracia. Danilo fue presidente de la Cámara de Diputados. Danilo fue coordinador de la campaña del PLD que lo llevó al poder por primera vez. Danilo renunció a la Cámara de Diputados como presidente. Danilo fue el primer ministro de la presidencia cuando era secretario de Estado que tuvo el PLD, o sea, el componedor y armador del gobierno, el distribuidor del poder, que ganamos en el 96. Danilo fue candidato presidencial en el 99, en el 2000. Danilo enfrentó a Leonel en el 2006-2007, volvió a ser candidato presidencial, ganó 2 veces y había presentado memorias 4 veces en el Congreso. A pesar de ese perfil y de todos esos éxitos electorales, políticos, profesionales, para mí, para José La Luz, Danilo estaba ayer ante su mayor desafío histórico. Ese discurso de ayer para mí era el mayor desafío histórico en términos políticos para el presidente Danilo Medina, porque el presidente Danilo Medina nunca había sido cuestionado en su liderazgo. Nunca. Era la primera vez que Danilo iba a rendir cuenta ahí con un nivel de cuestionamiento importante por el tema de Odebrecht, que no solamente es de República Dominicana. Desde Suiza hasta Estados Unidos, toda Latinoamérica está afectada por el virus de Odebrecht. Y entonces el Partido de Liberación Dominicana tiene vínculo con el PT desde hace mucho tiempo y nosotros aquí tenemos que bregar con esa situación que nos ensucia nuestro partido. Sin embargo, el presidente se paró enfrente con mucha determinación de esa audiencia, de toda la audiencia nacional. Yo no creo que un discurso de rendición de cuentas hubiera generado tanta expectativa como este, además de las declaraciones previas que había dado José Ramón Peralta, también porque el mismo presidente cuando lo abordaron la pasada semana en el Palacio, en el acto de la bandera, dijo, esperen el lunes que yo voy a hablar de eso. O sea, había toda una expectativa creada importante y porque el presidente no se había pronunciado sobre este tema como sí han hecho otros presidentes latinoamericanos. Independientemente de todos los argumentos y las posiciones que las considero muy válidas, yo estaba proponiendo desde que inició febrero que el presidente aprovechara la coyuntura de la rendición de cuentas y ese escenario cautivo de todos los dominicanos, esa plataforma de 400 medios y todos los medios internacionales que le dieron cobertura, para que el presidente pasara a la ofensiva contra la corrupción. De hecho, cuando él comenzó a hablar, yo dije, bueno, cuando Danilo comenzó a hablar, yo dije, bueno, se fue por ahí. Porque Danilo dijo, yo me estoy sintiendo como cuando era estudiante universitario. Y los pueblos que no protestan son mediocres. Eso es por lo que nosotros decimos todos los días aquí, que cuando hay clase media,
los gobiernos tienen que ser transparentes. Donde no hay clase media, los gobiernos no tienen que ser transparentes. A nadie le importa eso. Pero donde hay clase media sí, porque la clase media paga impuestos y está conectada y tiene dispositivo electrónico y crea opinión pública. Y esa es la diferencia. Entonces el presidente dijo, en las sociedades mediocres donde nadie protesta, ¿sí? Y cuando empezó por ahí yo pensé que iba a anunciar una cruzada nacional contra la corrupción pública y privada, pero luego bajó el tono y se concentró en explicar las razones por las cuales no puede cumplir con los requerimientos de la gente, de los indignados verdes, que es que se produzca una acción más directa judicial en contra de los que presuntamente o de los que estuvieron al frente de los contratos de Odebrecht. Y entonces, por ese aspecto, yo digo que Danilo prefirió ganar tiempo. Yo hoy hubiese preferido el anti-marketing, ir de frente, ponerme al frente de la demanda de la población, como hizo Lula con la demanda del 4% en Brasil, que asumió la lucha allá no era un 4%, creo que allá era un 7%. Y entonces Lula asumió eso, modificaron la Constitución, incorporaron el financiamiento a la educación como parte de las propuestas constitucionales, y en Brasil el tema del financiamiento por la educación es constitucional. Entonces aquí el presidente lo que hizo fue que decidió ganar tiempo y anunciar una serie de medidas ahí que tienen mucho impacto, pero yo no creo que llenen las expectativas de la gente. Vamos a ver cómo se comporta la sociedad, sobre todo la parte que a mí particularmente me interesa, que es la franja de indignados reales, que yo estimo que está entre un 15 y un 20% de la población, los que son verdaderamente, tienen perfil verdaderamente de clase media. Y en definitiva, yo como promotor de un tipo de sociedad basada en los principios estatutarios del PLD, siento que salí derrotado en mi posición en el día de ayer por partida doble, porque en el tema de la inseguridad o de la seguridad, el presidente también trató el tema y apostó por la tradición, no por lo nuevo. Lo único novedoso ahí es el aumento de sueldo de los policías y de los militares. Obviamente, el sueldo de los policías y los militares es un indicador de 22 que generan la inseguridad. Es uno. Estamos hablando de que eso sería como un 0.5% de lo que hay que hacer. En 2 o 3 meses ya la estratificación económica se traga ese aumento de sueldo y la inflación. Y los policías van a volver al mismo círculo vicioso, pero el aumento es muy importante. Entonces, ahí están todos los capítulos de rendición de cuentas. A mí el que más me gustó, el Danilo que yo disfruté en ese discurso, fue el de Punta Catalina, determinado, consciente de lo que tiene en la mano, con más información que todos nosotros, de lo que está pasando ahí. Desafiante, dijo, esto va a seguir, porque necesitamos tener una producción energética que nos permita competir con la mafia eléctrica. Él no dice mafia eléctrica, pero yo sí la digo, que aquí hay una mafia eléctrica que paga muchísimo dinero en los medios para neutralizar opinión crítica y que está enquistada en la oligarquía dominicana, en los sectores conservadores de mayor poder económico en la República Dominicana. Y esa mafia eléctrica está boicoteando Punta Catalina. Yo voté por Punta Catalina. Y si me la vuelven a poner a Punta Catalina en el Congreso, vuelvo y voto. Yo estoy convencido con ese proyecto. Me convencí más después que nosotros fuimos allá. Y ese fue el Danilo del discurso que a mí particularmente más me gustó en el día de ayer. Y por último, el tema de la transparencia. El presidente, ya la ley de extinción de dominio, eso es un copy-paste que Naciones Unidas está promoviendo por toda Latinoamérica con financiamiento de Estados Unidos, los mismos que formaron los jueces para que persiguieran a los políticos de Brasil, Estados Unidos, Canadá e Inglaterra son los financiadores del copy-paste de extinción de dominio.
y lo están promoviendo como una ley de Naciones Unidas. Incluso el borrador que yo tengo en mi oficina tiene el logo de la ONU, el de la ley de extinción de dominio. Yo lo que hice en mi propuesta fue que aplatané esa ley y la cogí y la monté en tecnología porque esa ley carece de mecanismos tecnológicos para poder fiscalizar. Y le puse revisión de patrimonio, que es lo que de alguna manera pudiera permitir que nosotros le quitemos a lo que se han robado a las personas que no puedan demostrar el origen lícito de su patrimonio, como establece el artículo 146 de la Constitución de la República. Pero tienen ustedes que saber lo siguiente. El artículo 51 de la Constitución, independientemente de cualquier ley de dominio, dice que no se puede decomisar ningún bien, ningún patrimonio o parte del mismo si no hay una sentencia definitiva. Y esa sentencia definitiva pasa por todas las instancias judiciales, por los 2 grados ordinarios, por la Suprema y por el Constitucional. O sea, eso es como lo que decía Juan Bo del cuento del sapo, que lo querían, que lo iban a hervir en una olla de fuego y de agua hirviendo, y el sapo decía: ay, por favor, tírenme al agua que yo no sé nadar. Por favor, no me tiren al agua que yo no sé nadar, mejor quémenme en la olla y que me muero de una vez. Si me tiran al agua me voy a ahogar. Entonces los que iban a matar el sapo, pensando que el sapo iba a sufrir más si lo tiraban al agua, lo tiraron al agua y el sapo se fue nadando. Si a los corruptos los someten a la justicia, esa justicia con ese Código Procesal Penal lleno de garantismos, se van a quedar con los cuartos y van a salir libres y no lo van a poder condenar, porque la corrupción es muy difícil que deje pruebas que puedan sostener un expediente. Eso es muy difícil. Y entonces el presidente está apostando a su ley de extinción de dominio. Yo particularmente no creo en eso y creo que el presidente tiene toda el control de los mecanismos del Estado. Si le pone voluntad política a ese control que tiene el PLD de la justicia, del Congreso y del Ejecutivo, el presidente pudiera convertirse realmente, como él dijo ayer, en el primer abanderado en la República Dominicana contra la corrupción. Bien, señores, ahora son las 8:58. Vamos a hacer una pausa y entonces cuando retornemos estaremos conversando con José Ramón Peralta, aquí en El Sol de la Mañana. Cambio y fuera.